¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto reencontrarnos nuevamente luego de una semana. Y hoy vamos a tener algunas segundas partes de lo que compartíamos el programa pasado. ¿Cómo le va a usted, señor Ignacio Sirio? Muy bien, Daniel Tacchini, muy bien. Un gusto poder estar haciendo este programa número 13 aquí en la pantalla de Esdrújula TV. Bueno, ya 3 meses y pico, cada lunes sobre las 20 horas y también durante toda la semana se pueden observar, se puede compartir, se puede comentar esta producción que hacemos con muchísimo gusto. Como siempre decimos, el objetivo es intentar llevar algunas de las realidades de las producciones agropecuarias, de las políticas agropecuarias y también de la vida cotidiana de quienes producen alimentos en el medio rural. La semana pasada compartíamos un informe sobre el Día del Trabajador Rural. Bueno, un saludo grande también a todos aquellos que conmemoraron un Día del Trabajador Rural y el 1 de mayo un Día de los Trabajadores. Como siempre les decimos, se pueden comunicar con nosotros a través de los números que ven en la pantalla y, como siempre, estamos abiertos a través de las redes sociales, tanto de Esdrújula TV como del Facebook y del Twitter de Informe Granjero, para interactuar con ustedes durante la semana. Conoceremos en este programa algo más sobre la cadena de producción avícola en el país. La misma se basa en productores familiares o fasoneros que crían aves con insumos que proveen las distintas industrias. También han construido su propia cooperativa que vende al Estado. Otra aproximación a la salud en tiempos de pandemia y de cómo lo viven las familias y comunidades rurales. Las reflexiones de la médica Marcela Cuadrado. Compartiremos algunos datos de la olivicultura de Uruguay en plena cosecha. Y retomaremos el diálogo con Nicolás Chiesa, ingeniero agrónomo, director general de la granja, para conocer por qué existe abundante oferta de producción importada y saber más sobre la promoción del consumo fruto-hortícola en el país. Como siempre, ustedes hacen a este programa con sus aportes de cada semana. El pasado 14 de abril se conmemoró el Día Internacional del TANAT, iniciativa del INAVI, Instituto Nacional de Vitivinicultura, que alcanzó a la Organización Internacional de la Uva y el Vino, la OIV. La fecha recuerda a don Pascual Arriague, vasco-francés, introductor de la variedad que durante décadas llevó su nombre y que se constituyó en la insignia de la vitivinicultura nacional. Si no encuentras tu destino entre... Estamos de regreso en la pantalla de Esdrújula TV y bueno, como lo adelantábamos en el bloque anterior, conocer un poco más sobre la cadena avícola de nuestro país, Daniel. Es importante para la audiencia que conozca que las distintas industrias, las distintas marcas con las que se accede a la carne de ave, al pollo en nuestro país, crían a través de empresas familiares, de predios de familiares, sus distintos pollos, ¿verdad? Las empresas brindan los pollitos bebés, le brindan la alimentación, muchas veces la energía también para conservarlos en el invierno, y bueno, llegado el momento de que esos pollos están en su punto de faena, las distintas industrias lo faenan y lo distribuyen a lo largo de las distintas bocas de salida. Pero es una verdadera cadena que depende en gran medida de los productores familiares que literalmente duermen cuidando los pollitos. Vamos a conversar con uno de ellos, Daniel Pereira. Daniel Pereira, ¿cuántos años tenés vos? 48. ¿Y familiarizado con la cría de pollo desde cuándo? Y de que me acuerdo porque mis padres criaban pollo
en el año, antes del 82, porque me acuerdo que fue antes de la tablita, hicieron un galpón para criar a Fasón para Frinaur en aquella época, una empresa que ya no existe, que viene siendo los abuelos de los Fernández que están ahora en Calprica y lo que era Tenen. Y bueno. ¿Y en tu familia comenzaron ahí, por esa época de los 82, decís vos, con la avicultura? ¿Pero a qué se dedicaban? Previo a eso. Bueno, sí, previo a eso, como mucho acá en la zona, estaba el tema de la viña y el tambo, que eran los dos ingresos del establecimiento, ¿no? Una familia con 8 hijos. Era un matriarcado porque ahí mandaba mamá. 8 hermanos fueron. 8 hermanos. Y bueno, ya el tambo y la viña, que la viña fueron 2 años allá también por esos años, previo a eso de los pollos, siempre nombraban mis padres que había venido, no me acuerdo si un año fue una helada grande, tardida, que quemó todo y hubo que hacer todo un trabajo especial, y al otro año fue una piedra o viceversa, pero fue como la sentencia de un rubro que ya venía en la zona, al menos acá, que antes era todo viña, que ya ahora no queda lo de Redín nomás acá. Se fue liquidando, ¿no? Como ha pasado con otros rubros, ¿no? Y tambo, acá un predio de 34 hectáreas, más una fracción de colonización de 2 hectáreas que estaba enfrente, y en eso se manejaba un tambo que remitía con Conaprole. Mi madre era gremialista de Conaprole, fue la primera mujer que dio un discurso en la Federación Rural, en representación de la Asociación de Productores de Leche. Una federación rural que es muy machista, imagínense lo que era en esa época, ¿no? Y le tocó dar el discurso, un discurso muy, muy aplaudido, que defendía al productor chico en aquella época. Así que el mapa productivo de aquellos años que estás describiendo vos, Daniel, de finales de los 70 hasta ahora, ha cambiado muchísimo acá en el entorno de San Jacinto. Sí, como en todo el noreste de Canelones, ¿no? Rausa era un motor, ese motor cayó y se fueron buscando la alternativa, la gente fue buscando la alternativa, las alternativas se iban llegando, llegó la avicultura y pasó de que, creo que fue de los primeros galpones de pollo, el que se hizo acá, el que hicieron mis padres, en la zona, ¿no? Era como una novedad, y después empezó a verse, y hoy en los predios chicos es como se ve muy común acá en la zona lo que es el galpón de pollo, ¿no? Y bueno, hemos tenido ciclos en la avicultura, donde se veía en algún momento como la posibilidad de un crecimiento ilimitado, y que después se fueron convirtiendo en lo contrario, ¿no? En crisis cíclicas, Moro 1, digo yo, Moro 2, porque hubieron 2, una con la gente que había quedado de la asociación de Luis Moro, después los argentinos de Cresta Roja que habían comprado lo que era Moro, y bueno, Melilla, Avícola Carrasco, Tenen en lo último ahora, cantidad de empresas que han quebrado en este crecimiento grande de la avicultura. Esto es cíclico, la avicultura es un negocio de escala, es un negocio que levanta mucha plata cuando da plata, y se pierde mucha plata cuando se pierde plata, porque son muchos kilos, y donde se pierda un peso por kilo se pierde en fortuna. Pero bueno, los últimos años como que se ha estabilizado, quedó mucha gente en el camino, mucho productor chico quedó en el camino. Vos fuiste fundador de la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos. Contanos un poco cuántos años hace de eso y por qué el crear eso. Y bueno, la asociación surge en el 2004. Veníamos de una situación bastante complicada. El tornado se había llevado la mitad de los galpones. Tornado del 2002. Del 2002 se había llevado la mitad de los galpones, pero igual así la industria había quedado en una posición de dominancia sobre los productores. No se nos había ajustado los valores que cobrábamos por el fasón desde el año 2000. Cobrábamos lo mismo en el 2004 que en el año 2000. 4 años después nos había subido todo horriblemente, con la evaluación había saltado el dólar, y nosotros en peso cobrábamos lo mismo. Y bueno, y eso llevó a una situación de empezar a juntarnos, perder el miedo porque había terror,
porque todo el mundo estaba endeudado en aquella época, y juntarse o algo significaba perder el trabajo. Y bueno, ya perdidos por perdido, porque ya era la ruina, la gente estaba desarmando los galpones y vendiéndolo en los remates, las chapas. Perdido por perdido empezamos a juntarnos y buscarle la vuelta. Y bueno, en aquel momento fue buscándole la vuelta a través del Ministerio de Ganadería, ¿no? Ir a plantearle, en aquel momento estaba Aguirre Zavala, plantearle la problemática que teníamos, y bueno, ahí se entró a interceder de alguna manera para lograr una tabla de pago por productividad. Ahí éramos un grupo nomás de productores que nos juntábamos, y cuando logramos eso dijimos, bueno, esto hay que consolidarlo, no puede quedar ahora conseguimos esto y cada uno para su casa, tenemos que consolidarlo, tenemos que fundar una asociación, y bueno, cuando se logró la tabla se impulsa eso de lograr la asociación, y se logró la asociación, una asociación que hoy es referente en la avicultura, ¿no? Todos los productores fasoneros están en esa asociación. ¿Cuántos hay? ¿O cuántos hubieron y cuántos hay hoy en el 2020? Sí, están casi todos los productores, todos los fasoneros que hoy quedan, están casi todos. La cantidad de fasoneros de que surgió la asociación, habían 500 fasoneros, hoy quedan 200 y pocos fasoneros. Estos 200 y pocos fasoneros producen mucho más que aquellos 500 fasoneros. Quiere decir que ha habido una concentración, menos productores, pero más producción. Correcto, como en cantidad de rubros, como en la cebolla, como en la zanahoria, como en la papa, como en todo. Lamentablemente vivimos en esto, creo que hay algo que en algún momento va a haber que parar y pensar hacia dónde va el mundo. Porque si no se va a quedar uno solo. Pero con todo. sí, y es lo que pasa con la papa ahora, que la manejan 4 o 5, y el consumidor, ahí se pierde soberanía alimentaria. Cuando perdemos productores familiares, perdemos soberanía alimentaria, porque después la comida te la empiezan a manejar 4 o 5, y ahí está el problema, ¿no? Hay que buscar la vuelta. Yo siempre fui de la asociación los que llevé la voz de los más chicos, de no se puede dar ninguno por el camino, hay que buscarle la vuelta. Planteé en algún momento lo de poner topes en los metros de los productores para frenar, que no se crezca más de lo que pueda aplastar a otro. No porque no esté bien hacerse rico, está precioso poder juntar mucho dinero, pero me parecía que no estaba bien pisarle la cabeza a otras familias, dejarlas sin trabajo, que de hecho fue lo que terminó pasando, ¿no? Yo tengo una granja acá de 33.000 pollos, tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo un muchacho que trabaja conmigo, un empleado que trabaja conmigo, y digo, da bien. No entiendo cómo se tiene que ir un productor a 200.000 pollos, esa necesidad de irse a 200.000 pollos, apilarlo, aplastarlo para reventarlo entre los productores. Bueno, son cosas que son las reglas de juego, ¿no? Del capitalismo. O de una sociedad. El capitalismo o de una situación, porque se está dando una situación bastante perversa, ¿no? Porque yo le he preguntado a mucha gente desde hace años y en otros rubros, por ejemplo en Europa, en el tema viñedos, habían desde hace muchísimos años atrás decir, señores, no se planta más viña. Si usted quiere plantar viña, tiene que comprarle el derecho de plantación a un productor viejo que abandone el viñedo. Entonces él abandona el viñedo, usted le compra 5 o 10 hectáreas de ese viñedo que él no va a producir más, y usted puede plantar 5 o 10 hectáreas. Algo similar se podría haber hecho acá, no se quiso hacer en viticultura, porque dice que no se puede atentar contra el emprendimiento comercial privado. Nos pasó lo mismo con lo de los pollos. Nosotros lo que planteamos, la última medida que planteamos, que yo creo que era la más coherente, porque nosotros habíamos logrado bajar un ficto de tributación de IRAE, buscando que no impactara en el productor familiar, y cuando salió esa baja del ficto salió... No pensamos que nos iba a pasar esto de que se nos presentaran mega granjas que se beneficien de ese ficto de alguna manera subsidiado. Una de las medidas que nosotros planteamos al gobierno anterior fue poner franjas de IRAE, y que esa rebaja grande que se había hecho la conservaron más bien los productores de pequeña y mediana escala, porque era una renuncia fiscal que estaba teniendo la sociedad, y no me parecía, por un lado, que alguien aplaste al otro productor y todavía reciba un beneficio social el resto de la sociedad. Claro. Eso tampoco fue llevado. Y ahora lo que queda, bueno, nosotros desde la asociación lo que nos quedó en su momento fue la cooperativa como última rebeldía, de decir,
si no se puede esto, si no se puede aquello, mirá, vamos a hacer una cooperativa y la cooperativa le va a dar pollo. Y bueno, y juntamos a los que teníamos ahí en la vuelta acá, que se nos habían quedado sin laburo, y armamos una cooperativa con la esperanza de tener una semilla de que algún día tengamos la Conaprole de los pollos y que pueda influir un poquito más en este tema de estas cosas, que si no se pueden hacer desde el Estado algunas políticas de controlar, no digo de controlar, pero sí de tirar un poquito de justicia en este tema de la producción, de repente armarla del lado productivo y decir, hoy tenemos productores que estaban fuera de producción, están en la cooperativa, están produciendo, sus resultados que eran malos son muy buenos hoy, cobran un 20% arriba de la tabla que es lo que cobra cualquier productor que remite para una industria, y tienen una certeza, trabajan juntos, tienen una alegría de trabajar, de ser ellos mismos, de su destino estar en sus manos, le venden al Estado, el Estado compra más barato, no es que el Estado le regale nada. Fue una cooperativa que cumplió 7 años y que tiene una perspectiva para adelante, ¿no? Ahí está, esa cooperativa surge porque muchísimas empresas que son las que le daban el pollo a Fasón a criar a los productores, que de ahí el título, la denominación de fasonero, las empresas le dijeron, no, me queda usted muy lejos, no me conviene llevarle el pollito, no me conviene llevarle la ración, y... No es tan así. ¿Cómo fue? Porque no es que no me convenga porque estés lejos, no, es que no te preciso porque ya tengo otro metro más cerca. Ahí está. Bien. Digo, no es porque no. Si lo hubiera precisado, Avícola del Oeste tenía productor en la ruta 40. Hoy no tiene ningún productor de este lado de la 11. ¿Por qué? Porque se le fueron ofertando cada vez más cerca los metros y fue agarrando. Si lo necesita, lo va a ir a criar a Rocha igual. Sí, ahora quiero que expliques un poco cómo está conformada la avicultura en el Uruguay, porque está la figura del empresario o de la empresa y la figura del fasonero. ¿Cuál es la diferencia? Sí, para doña María, don José que nos está mirando y de repente compra el pollo y lo ve, tiene una marca y piensa que es esa marca que lo cría. Seguramente ese pollo, porque el 90% del pollo que se cría en Uruguay lo crían fasoneros, que son familias que como la mía, que nos dedicamos a cuidar el pollo, estar así como estamos ahora acá, le hacemos el servicio de cría a la industria. La industria nos trae el pollito bebé, nos trae la ración, nosotros ponemos la infraestructura, la mano de obra, la dedicación full time, 24/24, 24/7, todos los días. Mientras estamos con el pollo, somos responsables nosotros y lo cuidamos, en ningún momento sentimos que somos empleados, si bien dependemos, no tomamos decisiones ni cuándo ingresa el pollo ni cuándo se saca. La dedicación es full time, tenés que estar las 24 horas, cuando recibí el pollito, el lote de pollito, las 24 horas cuidándolo. Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente para que entienda lo que es dedicación full time. Si se te muere un familiar, tenés que estar yendo y viniendo del velorio a ver cómo está el pollo, porque no lo puedes dejar solo. Es como un bebé. Porque el pollo, ¿cómo lo puede dejar solo, señor? Si acá lo tenemos, el pollo a su espalda está tranquilo, echado, el pollo manso. ¿Y por qué no se puede dejar solo? Porque en cualquier momento puede pasar sale el sol, descubre el sol, hay que bajar las cortinas, ventilar, un corte de luz, cualquier cosa, cualquier imprevisto. Entonces la dedicación es como si tuvieras un bebé, depende de tener que estar ahí. Dejate dormidito, está al costado, pero estás con la oreja parada siempre y no puedes estar lejos por poco. En Casmu contamos con nuevas habitaciones privadas que te aseguran la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. ¿Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación? Sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Mudarnos y abrir las puertas de la UAM es darle la bienvenida a frutas y hortalizas más frescas y cuidadas, a más seguridad y trazabilidad alimentaria y a un espacio más amplio, con mejor acceso para todas las operaciones. Bienvenidos el crecimiento, la tecnología, más trabajo y productos más cuidados. Dale la bienvenida a la UAM.
el centro logístico de alimentos más moderno de Latinoamérica, ya abrió sus puertas. Bienvenidos, bienvenidas. UAM. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Es mucho más largo el tema de los pollos, pero seguiremos hablando en futuras emisiones, señor. Sí, efectivamente. Recordar que San Bautista y Canelones específicamente es el responsable por la producción de más del 90% de la carne de ave de nuestro país. No por casualidad, San Bautista lleva el nombre de la capital nacional de la avicultura. San Bautista, que está ubicado sobre la ruta 6 con la ruta 81. Vamos a trasladarnos algunos kilómetros más al norte por la ruta 6 hasta San Ramón. Así lo hacemos entonces para seguir conversando con la doctora Marcela Cuadrado, que reside en San Ramón, pero trabaja en toda esa área del Santoral Canario. Es la presidenta de la Asociación Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, y con ella retomamos la charla que iniciáramos en el programa anterior sobre cómo impacta la pandemia y las distintas medidas de confinamiento en el medio rural, y en especial, nos dice Marcela, a los adolescentes. Por un lado, los adultos mayores tienen un nivel de cuidado, los niños tienen otro nivel de cuidado, pero en el medio hay una franja que es el sector de los adolescentes, que justamente están en plena época de sociabilidad, de creación de amistades, y que con este distanciamiento social se han visto afectados en su salud y también en su salud mental. Doctora Marcela Cuadrado, en cuanto a las medidas específicas, tanto desde el punto de vista sanitario, como por ejemplo la anulación de la presencialidad en escuelas rurales o suburbanas o periurbanas, por ejemplo, y otro tipo de medidas respecto al aforo del transporte público. ¿Cómo han impactado esas medidas, a modo general, ¿verdad?, en la dinámica de la población rural y el acceso a los servicios educativos, los servicios de salud, y bueno, el ritmo de vida y la calidad de vida, dado que mayoritariamente están diseñadas con una lógica urbana, ¿no?, de grandes concentraciones de personas? ¿Qué has detectado tú en tu experiencia cotidiana con pacientes del área rural del noreste de Canelones? Bueno, lo que tiene que ver con las escuelas rurales es un problema real, porque la conectividad en el medio rural no es buena. El hecho de que los niños no asistan a la escuela y se conecten a través o sea, que tengan clase a través de la virtualidad, es muy complejo para los niños rurales. Es complejo para las familias rurales. No todas las familias tienen posibilidad de tener un sistema de Wi-Fi o un sistema de conexión, y al no tenerlo no hay buena conectividad. Entonces eso atrasa mucho lo que tiene que ver con la educación de los niños. Si uno lo mira, lo pone en la balanza, no sé si no es peor que no estén yendo a la escuela a que estén yendo a la escuela, ¿no? Hay que ponerle la balanza y fijarse de eso. Con respecto a la educación, con respecto a la pandemia,
a la transmisión de virus, yo no tengo datos, pero en las escuelas rurales de los lugares acá donde yo trabajo, no hubo brotes ni focos escolares. Sí hubo en la zona rural, en la zona urbana, perdón. Sí hubo en la zona urbana, en la escuela de las escuelas del Santoral hubieron en las urbanas. En las rurales no hubieron. Entonces, también lo que tiene que ver con la parte alimentaria de los niños, la escuela es una buena fuente de alimentación. La escuela es un lugar donde los padres pueden dejar a los niños tranquilos mientras trabajan. El hecho de no tener clases, los niños rurales se complejiza, ¿no? Es un problema. De hecho, dentro de nuestras sociedades científicas y de todo lo que tiene que ver con el plano de asesoramiento, tenemos opiniones divididas en lo que tiene que ver con las escuelas sí abiertas o las escuelas cerradas por la pandemia, ¿no? Hay como personas que opinan que es mejor que estén abiertas y hay otras que opinan que es mejor que esté cerrada. Es que no todas las escuelas son iguales, niños, ¿no? Justamente sí, exacto. La especificidad, cuando se toman medidas tan genéricas, la especificidad se hila muy grueso y queda fuera de repente algunos espacios educativos que podrían continuarse, por ejemplo, hablando de la educación. Otro tanto en el tema de la atención sanitaria, ¿no? Es decir, cuando se concentra tanto la atención en el COVID y en las medidas, otras patologías, otras necesidades de cercanía con el médico, de asistencia concretamente, sin hablar de CTI, hablo de la consulta cotidiana, quedan de lado o quedan sin lugar. Eso es también, me imagino, una dificultad extra como médico a la hora de elegir en qué concentrar el tiempo, la atención y los mensajes. Sí, exactamente. Es como estas cuestiones que en realidad la pandemia ha dejado de lado, en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con las consultas. Hay más de 400 cirugías atrasadas, hay muchos estudios de personas atrasados, hay controles de niños, adolescentes, adultos que tenemos retrasados, hay mucha gente que se automedica porque no tiene acceso al médico, se automedica con cosas que sorprenden en realidad. Entonces hay mucha autogestión de la salud que a veces no está tan buena, que no está tan buena. Es porque hemos perdido contacto, hemos perdido proximidad con el usuario, ¿no? Lo otro que quería resaltar es que en la población adolescente, que no hablamos, que hablamos de escuelas, la población adolescente, realmente los adolescentes se han visto muy mal en la pandemia. La adolescencia se ha visto muy perjudicada, ¿no? El adolescente le gusta salir, el adolescente le gusta tener amigos, el adolescente le gusta poder socializar, y esto que ha trancado la parte de la socialización, digamos, ha perjudicado mucho. Hemos visto muchos adolescentes deprimidos, muchos adolescentes con ideas de muerte, diciendo que ha sido, no sé, el peor momento de sus vidas. Muy compleja la situación de los adolescentes. Los niños de repente la pasan en sus casas y bueno, tienen el apoyo no de la familia a la hora de estudiar y a la hora de estar ahí, pero bueno, la pasan mejor que los adolescentes que la están pasando mal, ¿no? Realmente la están pasando mal. Tratamos de acercarnos desde lo que es todo nuestro colectivo médico más a los adolescentes, porque sabemos que es una población en la cual es de riesgo. Es de riesgo siempre, pero ahora está con un poco más de riesgo. Como cada programa, les compartimos algunas imágenes que nos envían amigos de la audiencia, mayoritariamente productores. Un amigo de la audiencia está cosechando uva de mesa con sus 94 años. También podemos ver una siembra de avena y un jardín con flores y también con mariposas que nos envía otra amiga de la audiencia. En nuestra tanda comercial se ofrecen los productos y servicios que hacen posible este programa. Ya regresamos con más Informe Granja.
En Casmu contamos con nuevas habitaciones privadas que te aseguran la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. ¿Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación? Sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Mudarnos y abrir las puertas de la UAM es darle la bienvenida a frutas y hortalizas más frescas y cuidadas, a más seguridad y trazabilidad alimentaria y a un espacio más amplio con mejor acceso para todas las operaciones. Bienvenidos el crecimiento, la tecnología, más trabajo y productos más cuidados. Dale la bienvenida a la UAM. El centro logístico de alimentos más moderno de Latinoamérica ya abrió sus puertas. Bienvenidos, bienvenidas, UAM. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Qué está haciendo, paisano? ¿Sí? ¿Y qué está cortando esta porquería de uva? Miren lo que es esto. Ah, habría que sacarle una foto, ¿eh? ¿Sabes qué me decía Roberto que estuvo con el coso? Racimos de 1,4 kg allá abajo. Pero una cosa... Bueno, ¿te dijeron que vendieron 50 cajones de la mañana? ¿50 cajones cortaste? Me sacó una foto. Una foto porque estaban reunidos donde están recibiendo la Moiso, que recibe la uva, no sé quién es. Y estaban todos, había otros conocidos, y llamó para acá y dice, sí, mire, dice, estamos cortando, dice, ahí tengo a mi padre ahí. Acabo de sacarle una foto. Ya anda por los 50 cajones de la mañana. Está bien, está bien. La Asociación Olivícola del Uruguay nos comparte algunos datos de este sector frutícola no tradicional que tiene unos 12 años más o menos de que se empezó a plantar fuerte en nuestro país. Son 200 explotaciones agropecuarias que alcanzan, dicen, a las 7.200 hectáreas en los 19 departamentos de nuestro país. Producen aceite de oliva extra virgen y demandan unos 1.500 empleos directos y 4.500 indirectos. Interesantes datos estos que compartíamos sobre la
olivicultura en nuestro país. Ya profundizaremos en este sector bien interesante. Pero ahora tenemos que presentar otro tramo del diálogo, de la charla que manteníamos con el director general de la granja, el ingeniero Nicolás Chiesa. En este caso, retomaremos el diálogo hablando un poco de la presencia en el mercado local de productos importados, ya sea en fresco o también para la industria, y las políticas que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para incrementar el consumo de frutas y hortalizas frescas en nuestro país, que ya ha sido indicado por distintas instituciones internacionales como por debajo del promedio requerido. La segunda parte de la entrevista con Nicolás Chiesa a continuación. Continuamos en esta entrevista con el presidente, director de la Dirección General de la Granja, el ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa, aquí en su quinta paterna, porque una de las características de Nicolás es también que tenés un origen granjero como productor. Toda la vida como productor, como en Canelones, Cerrillos. En el medio productivo. Muy involucrado con la producción, muy involucrado con la actividad gremial, con Confederación Granjera, siempre en el medio granjero he estado trabajando y participando. Bien, el 2021 tan particular que nos toca transitar es, sin embargo, el año internacional de las frutas y las hortalizas declarado por la FAO. Todo esto también dentro de la década de la producción familiar, Nicolás. Y todos esos titulares o esos años internacionales muchas veces pasan desapercibidos como un titular solamente para las autoridades. ¿Cómo se aterriza eso o cómo se piensa aterrizar eso en Uruguay, donde ya algunos otros organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, ha alertado de que se consume poca fruta, se consume en promedio el 40% de lo que recomiendan la ciencia? Estamos trabajando con la FAO, se creó ahora una comisión conjunta entre varios organismos. Vamos a aprovechar lo que la FAO, el Año Internacional de las Frutas y Verduras, para dar el fomento al consumo de frutas y verduras frescas de nuestro país. De vuelta, que se puede comer sano, hay potencial para crecer, para consumir productos de nuestra granja. Y vamos a tomar varias medidas de impacto que la estamos trabajando, que ahora oportunamente las anunciaremos con el Ministerio, con el Ministro, para eso, para incentivar cada vez más, educar a la población, educar a nuestros niños, generar conciencia agropecuaria con nuestras escuelas, con con toda la población, de que se puede comer rico y sano con nuestros productos de la granja. Bien, la Ley de Urgente Consideración creó a través de uno de sus artículos el Instituto Nacional de la Granja. Es un escalón más arriba de lo que es actualmente la Dirección General de la Granja, que está, digamos, al abrigo de lo que es es una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿En qué está eso? Porque se establecían algunos plazos para la conformación del instituto. Eso se haría a través de una segunda ley donde se le otorgarían cometidos, alcances y fundamentalmente financiación. Exacto. Es así, eso la ley, para explicar bien, porque capaz que la población dice, no, estamos creando algo nuevo, algo más, más burocracia. Más burocracia, o una de las premisas de esta administración es achicar el costo del Estado, ser un Estado más eficiente, más que se gaste menos pero mejor. Entonces, lo que estamos haciendo es transformar la dirección de la granja, se va a eliminar la dirección de la granja y va a pasar a funcionar, como tú lo decís, como un instituto. Usando el ejemplo de los modelos de éxito, como es el INAVI, como es el INIA, como es el INASE. Son institutos que los funcionarios que quieran pasar van a pasar al régimen de la actividad privada. Entonces, salir de la estructura o la rigidez que tiene funcionar dentro de un ministerio con las normas de la administración pública hace que el gasto o el mismo dinero, el mismo peso llegue al productor y sea más eficiente en el uso. Así que por eso es para gastar mejor y mejor para los productores, y que ese gasto tenga un mayor efecto que hoy tiene a través de la dirección de la granja.
fue un compromiso del presidente de la República, que él ya siendo legislador por Canelones, lo comprometió. Siempre la Confederación Granjera tuvo siempre varias idas al Parlamento, hasta a mí me tocó ir varias veces acompañando a la Confederación, peleando por este instituto. Y bueno, los astros se alinearon, que tenemos entonces un ejecutivo que realmente está comprometido con la producción de la granja y que la quiere fomentar. Y bueno, por suerte vamos a tener un instituto de la granja. Es así, como tú dijiste en la LUC. Claro, pero ¿qué aporta? ¿Qué aportaría el nuevo instituto? No es un simple cambio de nombre, me imagino. No, por eso te decía, un cambio principal es el cambio que va a funcionar dentro del régimen de actividad privada, ¿tá? Entonces es mucho más eficiente para manejar el personal, para gastar, para llevar el funcionamiento de la dirección. Los tiempos, los plazos, a través de las normas que hay que funcionar. Ya te digo, miremos los casos de éxito. El INAVI, imagínense un INAVI dentro del Ministerio de Ganadería, sería inviable. O un INASE, con todo lo que implica la producción de la semilla, lo mismo. O INIA, lo mismo. Todos surgieron dentro del Ministerio de Ganadería, y cuando tuvieron su impronta para poder independizarse el ministerio, el gobierno y el ejecutivo del momento, con muy buen tino, decidió, bueno, ya están maduros para poder manejarse solo. Y bueno, es lo que entiende esta administración, es lo que entendemos con el ministro Uriarte, que están dadas las condiciones para que la granja se pueda independizar dentro del ministerio. Porque se ha demorado entonces la concreción. Exacto. Realmente nuestras intenciones eran presentarlo ya al Ejecutivo en el proyecto en enero. Lo tenemos casi avanzado, pero bueno, realmente las condiciones del país, del COVID, las prioridades han hecho que se demoren. Ya tenemos agendada reunión con el Parlamento en estos próximos días. Esta semana vamos a ir a la Comisión de Diputados, vamos a explicar un poco el tema. Y tenemos agendadas pendientes, que todas estas las teníamos que haber tenido en marzo, esperemos tenerlas ahora en abril, dependemos de la pandemia, del coronavirus, con la Comisión del Senado, para dar esto y explicar. Entonces nos queda definir unos puntos más de financiamiento, de los procesos de financiamiento, para tener un muy buen instituto. Realmente, días más, días menos, vamos a tener el proyecto de ley ya terminado para enviar con el Parlamento. Lo estamos trabajando con muchos técnicos, con muchos granjeros. Esto es con muchos, estamos incluyendo muchos más sectores, como tú decías, la avicultura, los suinos, la avícola. Entonces, trabajando con los productores, con los técnicos en cada área, para, te repito, tener un muy buen instituto de la granja. Perfecto. Una de las herramientas, Nicolás, mediante la cual se han visto fortalecidas organizaciones y regiones enteras, es la herramienta de las compras públicas de alimentos. Por lo tanto, la granja está directamente vinculada a organizaciones de la producción familiar. Fundamentalmente, el gran comprador en ese sentido ha sido el Ministerio del Interior, o Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, también el Instituto Nacional de la Alimentación. Pero, digamos, han sido un poco aisladas las experiencias, sin embargo, todas positivas. Se han escuchado algunas voces desde el actual equipo de gobierno en el sentido de que, por ejemplo, el Ministerio del Interior se independizaría de eso, no pasaría a producir sus propios alimentos en los institutos carcelarios. Sabemos que desde el Ministerio de Ganadería hay una preocupación porque eso se continúe. ¿Cómo evaluarías el proceso y cómo lo definirías en la mirada del gobierno actual? A ver, hemos trabajado mucho con el Ministerio del Interior, con Sebastián González, que depende de esta unidad. Por un lado, el Ministerio del Interior tiene muchos recursos, campos que realmente que es de todos los uruguayos, que hoy se utilizaban poco y mal, con una población carcelaria que ha venido aumentando. Ese aumento implica más demanda de recursos, más alimentos. Hay que recordar que a la población carcelaria, todos los que están recluidos, algo que nunca puede faltar es la comida y que haya buena producción de alimentos. Sí. Entonces, y los recursos también del Estado
a veces son limitados. Entonces, una forma de mejorar la alimentación de la población carcelaria y de generar también, no solo mirarlo desde el punto de vista económico, que lo vimos este año cuando se generó a través de lo vimos en Libertad, donde a través de ANSEPA, la Asociación de Productores de Papa, y el Ministerio del Interior, a través con articulación del Ministerio de Ganadería, logramos que los presos plantaran más de 2 hectáreas de papa, que dieron 70, 80 toneladas de papa para consumo de la población carcelaria. Pero además se generó cultura del trabajo. Todos esos privados de libertad que participaron aprendieron una forma de producir, aprendieron un oficio, cosa que cuando tengan que reintegrarse a la sociedad ya tengan un hábito de trabajo, una cultura, una forma de ganarse. Cada vez más hay demanda, hay que pensar que la granja, y eso es importante, utiliza mano de obra no calificada. Es de las actividades, a diferencia de otros sectores de la actividad económica, que realmente utilizamos ese tipo de población. Entonces, que tenga la gente una cultura de trabajo, que pueda tener una chance de reincorporarse a la sociedad, es un plus que tiene la actividad granjera. Pero no quiere decir que el 100% de los alimentos, hay tanta actividad de población carcelaria que se va a dejar de adquirir. Se está trabajando con la Asociación de Productores de Cerdo. Hoy la carne de cerdo, la proteína animal, es una proteína que a mucho menor precio y de muy buena calidad que se complementa para la alimentación. Lo mismo con la Asociación de Fasoneros de Pollo. Entonces, todas esas políticas las queremos mantener, las queremos potenciar. Y bueno, y con el resto de los productos de la granja, complementar la alimentación, la canasta de productos que necesita. La política de esta administración es seguir con las compras públicas, seguir apoyando las organizaciones de productores y de productores familiares. Eso no va a cambiar. Pero sí tenemos que dar un plus, como yo te decía, que la población carcelaria no esté encerrada en las cárceles, que generen cultura del trabajo y además utilizar los recursos del Estado, los recursos de las tierras. Realmente es un espectáculo ver la tierra que tienen en libertad, que la población ni sabe, que está subutilizada, y que hoy podamos lograr una producción de alimentos de excelente calidad y excelente rendimiento. Es un orgullo para todos los uruguayos y es un orgullo para para los privados de libertad. Ver cuando estuvimos con ellos, la alegría, el agradecimiento que tenía de haber podido participar de eso, realmente uno reconforta de que estamos haciendo bien las cosas. Perfecto. Mantener lo que hay y ampliar el proceso de compras públicas. ¿Hay alguna idea de que alguna otra repartición en el Estado se transforme en compradora? Exacto. Nos pasaba, por ejemplo, en el Ejército. El Ejército necesitaba comprar carne de cerdo y pedía una forma que realmente la producción uruguaya no la podía cumplir, porque si vos me pedís el cerdo, no sale solo bondiolas o solo paleta, sale la bondiola, sale el pecho, sale todas las partes del cerdo. Entonces, cuando el Ejército hace las compras, ya el ministro Uriarte, a través del ministro García, acordaron que, bueno, cuando se hacen los llamados, que se haga todas las partes del cerdo para que los productores uruguayos puedan abastecer. Entonces, en eso mismo estamos, en cada área del Estado que puedan participar. Perfecto. Se inauguró 22 de febrero finalmente la unidad agroalimentaria metropolitana, el nuevo que alberga, entre otras cosas, el nuevo mercado modelo. ¿Has tenido algún comentario de cómo viene funcionando eso desde el punto de vista del comprador y del vendedor? ¿O tienes vos una evaluación primaria a poco más de 2 meses de inaugurado? Sí, a ver, hemos estado, es un tema que fue más que discutido, que es un tema que es el cambio, lo que generó, la discusión política que generó en la ley de presupuesto anterior. A ver, lo que se discutió no fue ni la necesidad de un nuevo mercado modelo, ni de un centro logístico, sino la famosa gobernanza. De cómo tratar este emprendimiento, que es un emprendimiento realmente de primer mundo, que implica
impactos en todo el país, tanto al consumidor de todo el país como al productor de todo el país, y lo que se trabajó es que se gobernara conjuntamente, no solo con una visión municipal, sino con una visión de país. Entonces, por eso se generó ese cambio. Comenzó a funcionar, los impactos que ha generado realmente hoy son buenos para hasta ahora lo que habíamos hablado con el consumidor y con el productor. Para lo que podía ser el estrés inicial de la mudanza, de adaptarse al cambio, ha cumplido. Hay muchísimo por hacer aún más, realmente muchísimas cosas, muchísima operativa. Hay que trabajar en los horarios, hay que trabajar en los controles de calidad, de fruta, de los envases, de las normas de inocuidad, pero a priori ha sido un beneficio para toda la sociedad uruguaya tener eso, y más para el consumo de frutas y verduras, que realmente que el 80% de las frutas y verduras que consume Uruguay pasan por ese lugar, y bueno, que se vendan en mejores condiciones de inocuidad de la fruta ha cambiado. Realmente daba vergüenza cómo estaba funcionando el viejo mercado modelo, que era inviable de todos los puntos de vista. Así que bien, hay mucho trabajo por hacer, pero bien. Un operador me comentaba que se ven cada vez más, dadas las condiciones de posibilidades de estacionamiento, del abaratamiento de los costos de estacionamiento, por ejemplo en la UAM, que se ven más pequeños puesteros, pequeños comerciantes comprando directamente a los mayoristas ahí en el mercado. Y eso significa, para el público que nos pueda estar escuchando, que se ahorran 1 o 2 eslabones en la cadena, y por lo tanto, teóricamente, se accede... Todo costo. Los costos operativos bajaron, y eso teóricamente tendría que derivar en mercadería más accesible al público. Como es un fruto que es oferta y demanda, ¿qué se logra? Todo costo que vos saques de la operación, o va una mejora al público, como tú lo decís, o una mejora en los resultados del productor. Siempre los que se benefician son las puntas. Uh-huh. Y en eso tenemos que lograr, de trabajar para que todo costo adicional, todo burocracia, todo gasto innecesario se elimine. Y por eso somos muy celosos, vamos a ser muy como administración en cuidar que esto funcione muy bien. Porque la UAM, como ahora es como te estaba pensando, un instituto, la granja, esto también funciona dentro de la órbita privada. Y el objetivo es que sea autosustentable. Antes el mercado modelo funcionaba dentro del presupuesto de la intendencia. Y entonces, a veces el dinero no alcanzaba, o los gastos de la intendencia cubría los funcionamientos. Hoy la UAM tiene que ser autosustentable. Y entonces autosustentable significa que cualquier costo innecesario, cualquier gasto mal gestionado, cualquier falla en los recursos, en los gastos de los recursos, termine encareciendo la cadena y perjudicando o al consumidor o al productor. Y entonces en eso tenemos que trabajar para mejorar la cadena, el desafío va a ser coordinar con la central de Salto, que también va a ser la central hortícola del norte, que también es un compromiso de esta administración que vamos a apoyar, y bueno, que haya una complementariedad para que sea también un beneficio para los productores de todo el país. Entonces en eso estamos trabajando. El Uruguay rural, su gente, su producción, sus historias. Informe Granjero, acercando realidades. Hemos venido diciendo desde los primeros programas de Infogranja, Informe Granjero, de las tecnologías que meteóricamente año a año van cambiando. Días pasados hablábamos de un molino generador de energía eólica que ahora se está inventando sin aspas. El tema de la energía hidráulica es más viejo que el agujero del mate, con las represas hidroeléctricas gigantescas construidas hace más de un siglo en diferentes partes del mundo. Ahora los inventores han inventado un mini generador para aprovechar la energía hidráulica. Pero no se necesitan grandes presas ni grandes corrientes de agua. Vemos este informe desde el Japón. No
son solo las luces que iluminan las calles de nuestras ciudades por la noche. La energía eléctrica es esencial y hoy cuesta imaginar la vida sin ella. La electricidad se produce por métodos variados. Uno de ellos es la generación hidroeléctrica. Habitualmente, una presa se construye para contener una gran reserva de agua. La energía producida por agua que cae de niveles altos a bajos hace girar las aspas de una turbina. Estas mueven un generador y producen electricidad. El interés por métodos de pequeña escala crece y hoy también se usan leves diferencias de nivel en corrientes de agua. Debajo de este puente sobre un río de Tokio se instaló un generador hidroeléctrico de pequeña escala. Aunque la caída del agua es de solo 1 metro, genera suficiente energía para la iluminación del puente. Esta es la ciudad de Ena, en Gifu, Japón central. Masaya Sumino es un ingeniero de una fábrica metalúrgica que ha desarrollado un revolucionario generador de energía de agua que está ganando atención en otros países. Este es el ultrapequeño generador hidráulico de energía de Sumino. Consta de una carcasa que mide 1 metro por 28 centímetros y dentro contiene una turbina con aspas dispuestas en espiral. Toda el agua que fluye tiene energía y siempre pensé que era una lástima que no estuviéramos usando este recurso en su totalidad. Esto fue lo que me inspiró a utilizar la energía no usada en la naturaleza. Con un peso de solo 18 kilogramos, se trata del primer generador de este tipo que puede ser transportado fácilmente por una sola persona. Se usa para alumbrado con la energía obtenida en los canales de irrigación de las calles y para electrificar las vallas que protegen las tierras de cultivo. A menudo, Sumino hace presentaciones como esta a niños de primaria con el fin de divulgar su mensaje sobre la energía del agua. Hoy les mostrará cómo generar energía a partir de un riachuelo que pasa por el terreno de la escuela. Bueno, ahora lo voy a poner dentro del agua. Su generador funciona aún con la suave corriente de este pequeño riachuelo. El ángulo de las aspas en espiral se levanta ligeramente hacia la corriente que va hacia arriba. Una placa metálica de 15 centímetros de altura bloquea la corriente. Esto hace que el agua suba sobre la parte superior de la placa y baje a través de las aspas en espiral. Este concepto funciona donde haya agua corriente, aun si es muy poco profunda. La fuerza del agua en las aspas hace girar la turbina y genera electricidad. 3, 2, 1. Ahora. Es increíble ver que un aparato tan pequeño puede producir electricidad. Las escuelas japonesas suelen ser refugios para evacuación en los desastres naturales. Este aparato podría producir energía en casos de emergencia. El generador de Sumino promete transformar la vida en las zonas remotas del mundo que aún no tienen energía. Hay muchos individuos o zonas enteras sin acceso a la electricidad. Si podemos facilitarles medios para producir su propia energía, podrán cambiar sus vidas. Espero que así sea. Un generador ultra pequeño que puede producir electricidad ecológica en cualquier lugar de la Tierra donde haya la más mínima corriente de agua. Para quienes quedaron enganchados con el tema de los frutos nativos, INIA y Facultad de Agronomía está invitando al 10º Encuentro Nacional sobre Frutos Nativos. Será 13 y 14 de mayo, desde las 5 de la tarde, en transmisión por canal YouTube de INIA en vivo. 13 y 14 de mayo, con participación libre y gratuita.
pueden encontrar más información en www.iña.uy. Bueno, esperamos que los contenidos de este programa les hayan gustado. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros y nos ayudan tremendamente si así lo hacen, compartiendo Informe Granjero aquí en Esdrújula TV a través de las redes sociales, las redes de amigos, recomendándoselo a otras personas que todavía no conocen este proyecto de comunicación. Ha sido un gusto, Taquini. Más gusto me da el amigo Amarillo de allá de Santa Rosa, el señor que el otro día nos mandó un video que lo vamos a pasar en un próximo programa. Alejandro Amarillo lo tuvimos en el programa, Cosechando Boñato. Sí, pero no lo vimos. Pero el tipo no solamente nos manda un video didáctico de cómo se pela un chanchito, un lechón, un cerdito, sino que ese cerdito está guardado para que nosotros los degustemos. Así que cunda el ejemplo en varios de los que nos están escuchando, mi amigo. No precisa que sean lechones, puede mandar cualquier sólido, cualquier líquido, como decía el inolvidable Don Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez, sí señor. El recuerdo para él. Un saludo, hasta la próxima.